Capítulo 17. En noviembre de 1988, el padrino personalmente seleccionó a su próxima víctima en la frontera. Era un miembro del culto, que había desobedecido uno de los mandamientos de Constanzo. Esperaba que su muerte sirviera de lección al resto de sus seguidores, generándoles más temor, obedeciendo sin cuestionar, y lo haría sin remordimiento. Jorge Valente del Fierro Gómez fue el elegido, habiéndose atrevido a ingerir cocaína, una violación a la prohibición de Constanzo de usar drogas. Para empeorar las cosas, había consumido cocaína que era parte de la mercancía del grupo, que Valente debía vender. Cuando Constanzo se enteró de la traición, decidió usarlo como ejemplo. Años antes de unirse al culto de Constanzo, Valente había sido policía municipal en Matamoros. Abandonó la policía para dedicarse al tráfico de drogas. Posteriormente, fue contratado como madrina, una combinación de contacto criminal, informante y policía con una insignia, que no se incluía en la nómina oficial, perfecta para recoger sobornos y hacer amenazas. Con 35 años, había sido una adhesión valiosa a la banda, ya que la mayoría eran jóvenes inexpertos, ayudando con sus contactos en la policía y atacando a otros traficantes. Pero en un momento desobedeció el mandamiento del padrino y lo hizo delante de Sara, quien inmediatamente informó de la transgresión. Una semana después, a principios de noviembre, Constanzo regresó de la Ciudad de México. Sin darles un motivo, los convocó a todos en el rancho Santa Elena esa misma noche. Cuando el grupo se encontraba ya reunido cerca de la cabaña, con las velas encendidas, Constanzo comenzó una ceremonia para golpear mágicamente a los enemigos de la banda. Mató un pollo y también un gato, el animal preferido de Cadiempembe. Constanzo cantaba y se arrodillaba ante la enganga, regando la sangre dentro. Luego, con las manos rojas y pegajosas, se volvió hacia sus seguidores que estaban apiñados fuera de la cabaña. Les dijo que tenían un enemigo dentro del culto, declarando que era uno que había desobedecido, y los había robado usando sus drogas, riéndose a sus espaldas. Involuntariamente, Valente dio un paso atrás, quedando delatado por su culpa y su miedo. Las cabezas de los demás se giraron hacia él. Cualquier señal de amistad desapareció de sus rostros mientras escuchaban las acusaciones de su líder. El hecho de que no fuera pariente de nadie del clan Hernández hizo que fuera más fácil llevar a cabo su lección. «¡Eres tú, Valente!» Y se arrojó sobre él, golpeándole la cabeza con el machete, rompiéndole la mandíbula, dejando una horrible abertura. Valente no tuvo tiempo de reaccionar, ni siquiera de gritar antes de recibir el golpe. Quedó hecho un ovillo en el suelo, retorciéndose y gimiendo de dolor. Los demás, en un inicio, comenzaron a retroceder ante la repentina violencia, pero Constanzo no los dejó retirarse. Ordenó a sus seguidores que participaran en la tortura ritual de su amigo. Helio vaciló, pero solo por un momento, después de probar la sangre y darse cuenta que no era tan malo como pensaban los demás. Los otros, sin embargo, parecían congelados. Serafín el Chaparro estaba horrorizado. Él había reclutado a Valente. Era su amigo. ¿Su vida valía unos gramos de droga? «No es mucho lo que robó», dijo Constanzo de repente, con los ojos clavados en Serafín, extrañamente en sintonía con los pensamientos del joven, haciéndolo estremecer. Le dijo que el hecho era que había robado y ofendido a los dioses. Por eso debía morir. Era lo que tenía que saber. O si no, él también podría morir. Se los dijo a todos, pero seguía mirando al Chaparro, que se quedó seco bajo esa mirada despiadada. Estaba contento de quedarse a un lado, mientras el Dubi avanzaba con entusiasmo ante Valente, dando patadas y puñetazos. La voluntad del Dubi de participar en la tortura desvaneció el horror de Serafín el Chaparro y los demás miembros que estaban paralizados. Sin decir una palabra, todos avanzaron hacia Valente. Uno por uno, fueron rompiendo todas sus costillas. Apuñalaron su pecho y su estómago con largos cuchillos y lo golpearon en el rostro hasta que lo dejaron como una masa pulposa, irreconocible. Respirando con fuerza por la lujuria de sangre que lo invadía, Constanzo tomó un martillo y golpeó la cabeza de Valente con todas sus fuerzas. El cráneo del Fierro se abrió a los ojos de Constanzo. «Esto es lo que le sucede a los hijos de Cadiempembe que desobedecen. ¿Lo entienden?», les dijo a sus seguidores mientras drenaba la sangre del muerto a un plato para alimentar a la enganga siempre hambrienta. Todos asintieron. La lección era clara.
Si alguno de ellos no había comprendido la necesidad de obedecer a su padrino, en ese momento les quedó claro. El padrino sonrió ante su logro. Los estaba moldeando a su imagen. Algunos de ellos se volverían como él. En lo más profundo de sus conciencias anhelaban el deseo de sangre. Para los demás, el temor y el dinero los persuadirían de seguir matando. Bajo las órdenes de Constanzo, Serafín, David y Sergio se pusieron a cavar una nueva tumba. Los próximos sacrificios también fueron de miembros del culto, ya que Constanzo continuó con sus lecciones de obediencia o muerte. En diciembre, las vidas ofrecidas a los malvados dioses de Constanzo pertenecían a 2 asistentes policiales de Salvador, los mismos hombres que habían ayudado con el robo de la cocaína y los $800,000. Aunque habían sido iniciados como seguidores en la Ciudad de México y aceptaron a Constanzo como su padrino, Salvador comenzó a desconfiar de ellos. Eran Joaquín Manso y Miguel García. Constanzo decidió hacer de ellos nuevamente otro ejemplo de ahijados descarriados. Fueron enviados a la frontera en una supuesta misión, y fueron recibidos en el aeropuerto de McAllen por miembros del culto. Subieron a un coche Thunderbird nuevo y después desaparecieron. Cuando más tarde sus cuerpos fueron encontrados en el rancho, el forense encontró que Manso, de 40 años, tenía la mandíbula fracturada y el corazón había sido arrancado de su pecho. Antes de morir, habían cubierto sus ojos y su boca con cinta adhesiva gris y le habían disparado en la boca. Su compañero, García, tenía la garganta cortada. Drenaron la sangre que salía de su yugular hasta el caldero de Constanzo. Fue castrado y su corazón también fue removido, colocado junto con el del Manso en el enganga, como una ofrenda doble a los dioses. Cuando terminó la ceremonia, Constanzo se dirigió a la primera tumba y sacó el alambre del suelo. Miró fijamente la cosa que colgaba del otro extremo, una columna vertebral. Le ordenó a Helio que lo limpiara y tendría un collar que lo protegería para siempre. Sin vacilar, Helio tomó el premio. Un cuarto miembro de los seguidores de Constanzo murió de forma violenta en 1988, pero esta vez no fue obra del culto. El 17 de septiembre, Florentino Ventura, jefe de la Interpol en México, pasó el día bebiendo y festejando con un amigo, su mujer y su esposa. Sin embargo, esa noche tuvo una violenta discusión con su esposa. Ventura sacó un arma y la mató, y luego disparó a la esposa de su amigo por intentar intervenir. Entonces, según la versión del amigo que lo acompañaba, Ventura se disparó una bala en la cabeza. En ese momento Constanzo se encontraba en la Ciudad de México, aunque no estuvo presente en el tiroteo. El asesinato-suicidio de Ventura no quedó claro, pero se sabe que meses antes de su muerte, su devoción a Constanzo había crecido, buscando cada vez más la protección mágica en las ceremonias bizarras de su padrino. Incluso, había ayudado a Salvador a robar los 75 kilos de cocaína que llevaron a Matamoros en agosto, pero a pesar de la frecuencia de las limpias y lecturas de Ventura, no le trajeron paz. Su último acto de lealtad al culto fue intervenir por Constanzo y su hermano Fausto, que se encontraba de visita en México, cuando se enfrentaron con la policía cerca de la casa de Atizapán. Constanzo fue detenido por no contar con los correspondientes papeles de importación y propiedad de su nuevo Lincoln Town Car, que la policía local pretendía apropiarse. Constanzo, nervioso como siempre, acudió a la embajada de Estados Unidos e interpuso una queja. Luego, pidió a su amigo Ventura que hiciera una llamada a la policía de Atizapán, quienes se sometieron tras unas pocas palabras del poderoso jefe de la Interpol. Constanzo recuperó su coche. 4 días después, Ventura estaba muerto. Algunos investigadores consideraron sospechosa la versión del suicidio de Ventura, lo que sugiere que alguien más pudo haber intervenido en su muerte. Sin embargo, la versión del testigo nunca fue investigada y el caso se cerró rápidamente. Esa misma semana, Constanzo dejó de ostentarse como sobrino de Ventura y no volvió a mencionar al veterano policía. Constanzo, Martín y el Dubi continuaron con sus idas entre Matamoros y la Ciudad de México durante las fechas de fin de año. Ese invierno, invitaron a Omar y Sara a pasar unas vacaciones en Mazatlán y Acapulco, donde incluso en la playa, Constanzo llevaba sus brillantes cadenas de oro. Sara tomó decenas de fotos. El Dubi, gradualmente, fue perdiendo el temor a la venganza por el asesinato en Los Sombreros
y de nuevo comenzó a frecuentar los bares de Matamoros, tratando de reclutar nuevos miembros para el culto de Constanzo. Había comenzado a llevar consigo lo que él llamaba recuerdos del sacrificio humano del culto, unas ayudas visuales para mostrar a los posibles miembros. No dejaba de preguntar a sus amigos y conocidos si les gustaría unirse a su grupo. Siempre le hacía la misma pregunta a José, un amigo de la infancia, mientras tomaban una cerveza, y le decía: ¿te gustaría ver una oreja? ¿Qué tal un dedo? Los tengo aquí en mi bolsillo. José, que conocía al Dubi de hace 10 años, siempre se reía, como si pensara que el Dubi estaba bromeando, aunque en el fondo sentía que no era una broma, pero no quería saberlo con seguridad, y tampoco quiso ver lo que el Dubi llevaba en el bolsillo. El Dubi le insistía diciéndole que en su religión podía tener lo que quisiera. Robaban las drogas de los demás, tomaban su sangre y sus almas, y estaban protegidos. José solo asentía y cambiaba de tema. Alguna vez pensó en contarle a la policía, pero luego cambió de opinión. No quería que ninguna de sus partes terminara en el bolsillo del Dubi. José dijo que todos en ese grupo estaban locos, pero especialmente el Dubi. Desde niño le gustó matar. En octubre, Elio se acercó a Constanzo para hacerle saber su deseo sobre Sara, justo enfrente de ella, mientras los tres se encontraban en su departamento. Le dijo quejándose a su padrino que él había dicho que eran una familia, pero que Sara no quería dormir con él y que si podía casarlos en el culto. Sara le respondió que no fuera estúpido, que él ya estaba casado. A Constanzo todo eso lo divertía enormemente, así que dijo con malicia: bueno, Elio, en lo que a mí respecta, ustedes dos ya están casados ante los ojos de nuestra religión. Así que, Sara, si Elio te quiere, debería tenerte. El rostro de Sara se fue tornando carmesí y Elio estaba radiante. Furiosa, Sara pidió hablar con Constanzo a solas en la habitación contigua. No podía entender por qué le hacía eso. Constanzo escuchó con calma sus protestas y le dijo que había tomado una decisión y dormiría con Elio. Así lo tendrían totalmente controlado. Sara sacudió la cabeza y salió furiosa, pero no podía decirle que no a Constanzo. Lo quería demasiado y además le temía y sabía demasiado como para arriesgarse a perder la confianza de su padrino. Así que esa noche se acostó con Elio. Después de esa primera vez, ella trató de poner excusas tanto como le fue posible. Finalmente, la celosa esposa de Elio puso fin al asunto, amenazando con abandonar a Elio si se negaba a detener su obvio y humillante cortejo. Sin embargo, Sara se dio cuenta de que Constanzo tenía razón. Su control sobre Elio era mayor que nunca. La llenaba de regalos y la consultaba a ella sobre los tratos y compras de drogas cuando Constanzo estaba fuera de la ciudad. Ella hacía que le rindiera cuentas de cada centavo que traía y él nunca se quejaba. A finales de ese año, el culto que practicaba magia negra y sacrificios humanos celebró un rito diferente. Pasaron una tradicional fiesta de Navidad en la casa de María del Rocío Cuevas Guerra, la Carla. La casa de Carla, en el suburbio de Echegaray, en la Ciudad de México, solía estar llena de hierbas mágicas y amuletos de palo mayombe, pero en Navidad era decorada con un enorme árbol estilo americano, regalos lujosos y una tradicional cena con pavo. Las fotos de esas vacaciones capturaron las imágenes de todo el grupo divirtiéndose entre las decoraciones navideñas, y a un Ovidio asustado por la cámara, un Elio sorprendido mientras se agachaba por algo en la cocina, y el Dubi con una camiseta que decía I'm a virgin. La única nota de discordia en la fiesta fue cuando llamó Sara, que había pasado la Navidad con su familia en Matamoros, y llamó para desearle a Adolfo y los demás feliz Navidad. Carla contestó el teléfono y los celos comenzaron a sentirse de inmediato. Por sus propias oscuras razones, Constanzo se complacía perversamente en hacer que las dos mujeres tuvieran sus desacuerdos. Poco después de que llegaron a casa de Carla en Navidad, ésta confesó afligida a Constanzo que estaba viendo a otro hombre. Esperaba que él se pusiera celoso y durmiera con ella de nuevo. Ya había pasado casi un año desde la última vez que estuvieron juntos, y se quejó de que ya casi no estaba con ella. Constanzo le dirigió una fría sonrisa y le dijo: «Es igual, Carla. Yo también había querido decirte que estoy casado. Se llama Sara y hemos tenido un bebé, una hija que nació el mismo día de tu cumpleaños». Carla se puso amargamente celosa, devastada por la mentira de Constanzo, con lo que éste se dio cuenta de que él, y no su nuevo novio, la seguía controlando.
Carla salió llorando de la habitación, mientras Constanzo se reía en silencio. Más tarde, Sara le preguntó a Adolfo que si qué le pasaba a Carla, después de que la saludara groseramente por teléfono. Nada, está celosa porque también duermo contigo, le dijo Constanzo. Sara fingió no haber escuchado ese también, y le habló de sus regalos de Navidad y los planes para las vacaciones, y de cuánto le gustó el collar de oro que Constanzo le había regalado. Pero ambos sabían que el mensaje había sido recibido. Para Sara una cosa era competir con dos hombres por el amor de Adolfo, y otra, hacerlo también con otra mujer. Así que se decidió a hacer algo sobre el asunto. En algún momento tendría la oportunidad. Más tarde, la semilla de celos plantada por Constanzo jugaría un papel fundamental en su caída, de formas que incluso él no pudo prever. Los festejos de Navidad tomaron otro rumbo, cuando el 27 de diciembre, Ovidio se sometió a una sangrienta ceremonia de rayado en el departamento de la calle Pomona. Fue marcado por el cuchillo de Constanzo en la húmeda y oscura habitación de los muertos, y con 26 años lucía orgulloso sus cicatrices. También había sido autorizado para matar en el culto, al igual que Helio y el Dubi. Cuando llegó a la Ciudad de México para pasar las vacaciones de Navidad, Ovidio ignoraba que sería sometido a una ceremonia de rayado y había traído a su esposa y sus hijos con él. Más tarde, tuvo que ocultarle a su esposa el motivo de su visita al departamento de Constanzo, diciéndole que se había lastimado la espalda en un accidente. Sin embargo, le preocupaba tener que mentir. Él siempre había sido un buen hombre de familia. Siempre le había insistido a Helio que se casara y sentara cabeza, y una vez que formó su familia, lo instó a obtener dinero para la educación de sus hijos. Helio podía ser la cabecilla en los negocios de droga de la familia, pero en asuntos familiares, Ovidio tenía la última palabra. Se esforzó por proteger a su esposa y sus hijos de su participación en el negocio de drogas y las actividades de magia negra, y le dijo a Helio que hiciera lo mismo. Sin embargo, en febrero de 1989, Ovidio estaba de vuelta en Matamoros y listo para probar los nuevos poderes que el rayado le había concedido. Sería el mes más sangriento del culto. A principios de mes, Ovidio y Helio fueron abordados en Matamoros en el bar Los Sombreros por un traficante menor de la ciudad, un hombre bajo y nervioso llamado Ezequiel Rodríguez Luna. Helio lo conocía desde hace años como el Chekel, pero no tenían ninguna relación. El traficante de 27 años les contó a los hermanos Hernández que tenía una gran carga, 800 kilos, casi 1 tonelada de marihuana de muy buena calidad escondida cerca. Helio y Ovidio intercambiaron una rápida mirada. Pusieron sus botellas de cerveza sobre la mesa y Ovidio le preguntó que si por qué se los contaba, con un rostro inexpresivo. ¿Creen que todos en la ciudad no saben lo que hacen para ganarse la vida?, les dijo el Chekel, riendo, porque todo el tiempo su grupo, incluso su sobrino, estaban alardeando de los policías que tenían comprados y del dinero que estaban haciendo. Helio le preguntó que si de dónde tenía las drogas. ¿Piensas que soy estúpido?, le dijo el Chekel. Además, también cuentan otras cosas extrañas sobre torturas y cortar orejas y rituales mágicos. El Dubi lleva esas cosas en los bolsillos. Dice que matan gente. Helio y Ovidio permanecieron un momento en silencio. Luego se echaron a reír, moviendo la cabeza como si fuera la cosa más divertida que habían escuchado en años, haciendo que esas palabras pasaran casi inadvertidas. Incluso el Chekel también se puso a reír. ¡Ah, qué tontería! Está buena esa, le dijo Helio secándose una lágrima. Sí, deberías decirles a tus chicos que cuiden lo que dicen para que no perjudiquen el negocio, dijo el Chekel. Ovidio y Helio comenzaron a reír nuevamente. Después de dejar que le invitaran una cerveza, el Chekel le entregó a Helio una pequeña bolsa con marihuana por debajo de la mesa. Para que lo piensen, yo quiero $400,000 por los 800 kilos, les dijo. Luego les dio una dirección en Matamoros para que lo encontraran cuando tuvieran una respuesta. Terminó su cerveza y se fue. Las sonrisas desaparecieron del rostro de los hermanos. Salieron a su coche e hicieron una llamada de larga distancia a la Ciudad de México. Unos días después, el Dubi, Adolfo y Martín regresaron a Matamoros, el 14 de febrero de 1989. Cuando se reunió con Helio, le dijo que tendrían una charla con su amigo el Chekel. Constanzo le dio instrucciones a Helio para que lo llamara y le dijera que el precio era muy alto para la calidad de la marihuana. Tal como esperaba Constanzo,
El Chekel se indignó, ya que la calidad de la marihuana era muy buena, como era obvio con la muestra. Elio se mostró de acuerdo, y le dijo que Adolfo era el que no estaba de acuerdo, y sugirió que quizá debería reunirse con él para llegar a un acuerdo. El Chekel aceptó, y lo citaron en un café cercano. En el lugar, 3 miembros del culto lo esperaban en una emboscada. Lo abordaron mientras caminaba al café y lo empujaron dentro de un coche. Lo desarmaron y luego le ataron las manos con cinta adhesiva. Lo llevaron al rancho donde lo esperaba Constanzo. Al llegar, lo recibió y le dijo con agrado que ahora le diría dónde escondía la marihuana, mientras blandía unas enormes tijeras de hojalata, abriéndolas y cerrándolas frente al aterrorizado rostro de su cautivo. Cuando Constanzo le cortó un dedo al Chekel con las tijeras, estuvo dispuesto a contarlo todo. Pero como Constanzo se estaba divirtiendo tanto, cortó 2 dedos más, y luego cortó uno de los pezones del hombre. Serafín el Chaparro, Manlio y Sergio se quedaron cerca de la camioneta durante esa tortura, pero el resto de la pandilla lo presenciaron fascinados. La mayoría tenía poco estómago para la tortura prolongada, pero poco a poco se iban volviendo inmunes al dolor ajeno, participando de él como un rito de paso. Por su parte, Ovidio, convertido en un fervoroso seguidor desde su rayado, cogió un cuchillo para unirse a la tortura, pero Constanzo le hizo un gesto de que se detuviera y le dijo que se uniría más tarde. Mientras gotas de sangre corrían por el pecho del hombre, Constanzo escuchaba con paciencia. Su llorosa víctima les dio instrucciones para llegar al rancho El Caracol, cerca del pequeño pueblo de la pesca. ¿Y quién está cuidando la droga?, preguntó Constanzo, notando un resplandor de esperanza en los ojos de su cautivo, un pensamiento de que los socios que cuidaban las drogas podrían ser su salvación. Pero el padrino levantó de nuevo sus tijeras de hojalata y su mirada se esfumó. Constanzo sabía que le diría la verdad. 2 hombres armados, le dijo el Chekel. Constanzo palmeó su mejilla y le dijo: Bueno, no tendrás que morir solo. El padrino ordenó que deberían ir al rancho. Martín, Manlio, el Chaparro, Elio, el Dubi, David Serna y Sergio Martínez se subieron a los autos y se fueron con Constanzo al rancho Caracol. Ovidio se quedó custodiando al prisionero. 1 hora más tarde, llegaron al lugar y se dirigieron directamente al cobertizo que el Chekel les había indicado. Constanzo salió blandiendo su insignia federal. «¡Quedan arrestados!», les gritó Constanzo a los 2 hombres, que se vieron enfrentados con 8 policías armados. Así que dejaron caer las armas y levantaron las manos. Un campesino observaba todo a lo lejos, y vio cómo los 2 hombres fueron empujados por la espalda hasta el Gran Marquís de Constanzo. Luego, la caravana partió hacia Matamoros levantando polvo, pero no el suficiente para no dejar ver la placa del coche de Constanzo, haciendo que se preguntara por qué un policía mexicano conducía un automóvil nuevo con placas de Florida. Uno de los secuestrados fue Rubén Belagarza, un trabajador agrícola de 30 años de edad, de barba gruesa, originario de Matamoros. Había estado viviendo en el rancho, ganando dinero solo por cuidar el almacén, lleno de drogas. El Chekel lo había convencido que eran los $100 más fáciles que haría en su vida. Pero 1 hora después de haber sido metido al coche de Constanzo, se encontraba de pie junto a el Chekel, sangrante y desconcertado, mirando un agujero que estaba cavando en el suelo con apariencia de una sepultura. El otro cuidador era Ernesto Rivas Díaz, que había llevado la marihuana desde Monterrey y la había guardado para el Chekel. La esposa de Rivas, de 23 años y embarazada, estaba ese día en Matamoros pasando el día con algunos amigos. Al menos pensó que ella estaría bien, mientras veía los agujeros sangrientos donde solían estar las orejas del Chekel. Cuando la excavación estuvo terminada, Constanzo caminó hacia los 3 hombres, deteniéndose del otro lado del agujero. De su brazo salía una ametralladora Ingram Mac 10. Moviéndose lenta y deliberadamente, atornilló un tubo metálico en el extremo del cañón de la pistola, un silenciador para acallar el paso de las balas calibre 4.5 que el Mac 10 podía arrojar en una horrible ráfaga. «¿Los cortaremos antes de dispararles o después?», dijo Constanzo, mirando a sus seguidores. Se encogió de hombros y, aburrido, disparó una lluvia de balas contra los 3 traficantes, haciéndolos temblar y retorcerse. «Después, supongo», dijo Constanzo sacando la revista vacía de la ametralladora.
Los cartuchos brillantes hacían un pequeño montón a sus pies. Aún parecía aburrido. Algunos de sus seguidores rieron. Les parecía cómico cómo los cuerpos cayeron solos a la tumba. Constanzo asintió con aprobación. Pronto se convertirían en hombres cuyas almas estarían tan muertas y enterradas como la suya. A una orden de Constanzo, Ovidio entró en la tumba y comenzó a atacar a los cuerpos. Su primer acto de violencia para el culto. Su vehemencia sorprendió incluso a Helio. Le daba lo mismo si los cuerpos ya estaban muertos o si aún albergaban algún fragmento de vida. A golpes con el machete de Constanzo, Ovidio rompió los cráneos de los hombres, quitándoles el cerebro, llenándose las manos de sangre, y se los pasó a Helio y al Dubi. Luego salió y otros miembros del culto saltaron sobre los cadáveres, luchando entre ellos para arrancarles los corazones y el pene, cada uno buscando un trofeo para colocar en la enganga. Cubiertos de sangre, se reunieron alrededor del temido templo mientras iba cayendo la noche, y Constanzo cantaba para permitir que el temible espíritu de Kadimpembe hablara a través de él, diciendo finalmente: «Estoy contento, estás protegido». Luego se limpiaron, enterraron los cuerpos y se fueron de nuevo al rancho Caracol, donde les esperaba casi 1 tonelada de marihuana. No tuvieron ningún problema, y Constanzo les dijo que todo era gracias a la magia. 9 días después, con 800 kilos de marihuana guardados en el almacén del rancho Santa Elena, Constanzo les dijo a su culto que necesitaban otro sacrificio de inmediato. Les explicó que su magia era como un enorme motor y la sangre funcionaba como combustible. Cuando el motor iba lento, solo un poco de combustible era necesario, un sacrificio cada mes o así. Pero ahora, con las drogas y el dinero que estaban haciendo, además de los traficantes que estaban eliminando, la protección debía ser cada vez más fuerte. El motor estaba a toda marcha, y necesitaban sangre al mismo ritmo. «Necesitamos un sacrificio esta noche», les dijo Constanzo a Helio, que ya no temía estas peticiones. Esa tarde, Constanzo, Helio y Manlio fueron a un café, y secuestraron a un extraño al azar, amagando un arma en sus costillas, forzándolo a entrar a un coche. Sin embargo, en medio del intenso tráfico, el cautivo comenzó a gritar pidiendo ayuda, lo que hizo que Constanzo se pusiera nervioso, temiendo ser descubiertos, así que le ordenó a Helio que disparara al prisionero con una pistola con silenciador. Helio, sin vacilar, le disparó en la cabeza y escondieron el cuerpo de la vista. Constanzo estaba furioso porque el sacrificio se había arruinado. Les pidió que lo llevaran al rancho y les ordenó que encontraran a alguien más. Ya estaba cayendo la noche cuando llegaron al rancho. Todo lo que podían hacer era arrojar el cuerpo del extraño a un agujero que habían cavado, mientras Constanzo maldecía su alma, deseándole un eterno tormento. Algunos miembros del culto apuñalaron al cadáver, y lo enterraron después de unos minutos, junto al cobertizo del templo, pero no llenaron completamente el agujero. Después de todo, esa noche tendría que haber otro cuerpo, y no tenía sentido cavar más de lo necesario. Constanzo llamó al Dubi, David y Sergio, y les ordenó que trajeran a alguien, a lo que obedecieron inmediatamente corriendo a sus coches. Entonces, el padrino se volvió hacia su mayordomo de la prenda Helio, y le dijo que él tendría el honor de hacer ese sacrificio, dándole su afilado machete. Constanzo siempre había hecho las matanzas, pero esta vez iba a dejar que Helio hiciera su descenso definitivo al infierno, quien ya no tendría vuelta atrás. El padrino hacía mucho tiempo que había ahogado sus propios temores en la necesidad de mantener un aire de bravura y crueldad ante sus seguidores, hasta que se dio cuenta de que ya no sentía ningún miedo. Su enfermedad y la emoción sexual de la matanza lo motivaban, y quería que Helio y los demás se sintieran así también, para que fueran como él. Y su próxima víctima proporcionó al culto la depravación final que los transformó de simples personas a hombres sin alma. A 2 millas de distancia, José Luis García Luna caminaba por la carretera Reynosa-Matamoros, volviendo a su casa desde el rancho donde trabajaba cuidando a las gallinas, cabras y vacas. Era un buen trabajo para un muchacho de 14 años en la frontera, y su familia necesitaba desesperadamente ese dinero. José vivía en una choza de 2 habitaciones, con suelo de tierra y paredes de madera contrachapada. Vivía con sus padres y 7 hermanas y 3 hermanos. 2 de las hermanas
Ya tenían sus propios bebés y apenas tenían lo suficiente para comer. Las habitaciones de la choza estaban divididas por un pedazo de tela áspera, ofreciendo una ilusión de porosa privacidad. Una estufa de propano y una vieja mesa abarcaban la parte de la casa destinada a la cocina. No tenían electricidad ni agua corriente. Al igual que todas las casas destartaladas de la llanura de Matamoros, la pobreza se extendía más allá del patio de la choza, con piezas de automóviles oxidados y restos de madera. Pero José nunca había cedido a la desesperanza. Era el único de su familia que había terminado el 6º grado de primaria, y eso era un motivo de orgullo para todos, que siempre lo decían por todo el ejido, la barranca, donde vivían. En el mundo donde vivía José, graduarse de la primaria realmente representa un esfuerzo monumental para un niño que trabaja a tiempo completo y vivía en una terrible miseria. Su madre, Erlinda, era una mujer fornida y tranquila, con una dignidad natural que ni siquiera la pobreza podía derrotar, con unos grandes y penetrantes ojos marrones, como los de su hijo José, a quien llamaba su coyotito. El certificado de graduación de su hijo era su posesión más preciada. En la mañana del 25 de febrero, José se había ido a trabajar, prometiendo estar en casa para la cena. Le dijo a su madre que volvía a las 5 y se despidió de ella con un beso. Vestía su delgado cuerpo con una camisa de fútbol verde y gris que le quedaba grande, pero era su favorita, su única frivolidad. Sin embargo, ese día José salió más tarde de trabajar. Ya pasaban de las 5 y aún estaba a una milla de su casa, ya que los animales se habían tardado más de lo habitual en meterse en sus corrales para dormir. Caminaba por la carretera mirando distraídamente los árboles que marcaban la orilla del Río Grande, donde al otro lado existían grandes posibilidades, donde la riqueza podía reemplazar la pobreza, pensaba José, mientras cruzaba el próspero rancho. Algún día, le había dicho a su madre, él cruzaría la frontera y se enriquecería. Entonces, compraría un rancho tan grande como el de sus vecinos, el rancho Santa Elena. Estaba a punto de salir de la carretera para tomar el camino de terracería que lo llevaría a su casa, un camino que también llevaba al rancho Santa Elena, cuando una camioneta le cerró el paso. José inmediatamente reconoció esa camioneta nueva como una de las del rancho de los Hernández. Antes de que pudiera decir una palabra, un hombre saltó de la camioneta y cubrió su cabeza con un costal, mientras otro hombre lo golpeaba con los puños. Adolorido, metieron a José en la camioneta, que giró salvajemente y tomó de vuelta el camino al rancho. Momentos más tarde, la camioneta se detenía delante del cobertizo. Allí estaban todos los seguidores de Constanzo, excepto Sara, que los esperaba en casa. Constanzo había prometido llevarla a cenar más tarde. Helio, por su parte, estaba frenético por su primer sacrificio humano, con la esperanza de silenciar el temor y la náusea que aún sentía. Cuando Duby bajó a la víctima de la camioneta, Helio gritó que se lo llevaran, arrojando al aturdido chico a los pies de Helio. Constanzo observaba con calma y aprobación, y le dijo, «Es hora, Helio». Helio se agachó y con una mano arrancó el costal de la cabeza del muchacho. Luego, sin vacilar, y sin dar siquiera oportunidad que el chico lo viera a la cara, levantó el machete por encima de su cabeza con ambas manos y lo bajó con todas sus fuerzas, gritando. Había pensado en quitarle a la víctima la parte superior del cráneo, pero no tuvo el tino, o quizá José se movió de último momento desviando el objetivo de Helio. Como resultado, el niño fue completamente decapitado, y la sangre comenzó a brotar de su cuello cortado. La cabeza rodó a los pies de Helio deteniéndose aún boca abajo. Entonces, la locura de Helio comenzó a disiparse, y por primera vez notó la camiseta que usaba su víctima. La conocía de algún sitio. Comenzó a sentir náuseas. Con la mano temblando, se agachó y recogió la cabeza de su víctima. Ya no parecía el asesino feroz de hace unos momentos. Parecía asustado. Se limpió la sangre de la cara y miró fijamente la cara de su víctima. Había creído haber desterrado el miedo, pero se equivocó. Había matado a José Luis García Luna, su primo. ¡Padrino! ¿Qué he hecho? ¡Es mi familia! Se quejó Helio y empezó a llorar. Ovidio se apresuró a consolar a su hermano menor, mientras los demás observaban fijamente, se sentían inquietos. ¿Era eso un mal presagio? ¿Estaban en problemas?
Sin embargo, Constanzo estaba impasible. Recogió con calma la cabeza de José, la acomodó y volvió a golpearla con el machete, cortando la parte superior del cráneo. Le retiró el cerebro y lo llevó a la enganga. Les ordenó que acercaran el cuerpo y vertieran la sangre en el caldero. Primero, lentamente, y luego con una renovada confianza, los seguidores se movieron para obedecer las órdenes de Constanzo, incluso Ovidio, dejando a Helio solo, de pie, llorando, con las manos en su rostro. Después de un momento, Constanzo lo llamó. «Ven, Helio, esta es tu ceremonia. Tu primo vivirá en el enganga. Entra». Helio se secó los ojos y entró en el cobertizo. «Esto te hará fuerte, Helio», le dijo Adolfo y le entregó un cuchillo. Ante la insistencia del padrino, todavía llorando, Helio se inclinó sobre el cadáver sin cabeza y abrió el pecho de José, quitándole el corazón y los pulmones para el enganga. Luego, quitaron la piel de la cabeza dejando el cráneo al descubierto. Cuando terminó, Helio se dio cuenta de que se sentía mejor, al igual que la última vez. Cuando esa noche José no llegó a casa, su madre se preocupó, pero pensó que seguramente se había encontrado con su padre y lo había acompañado a algún lado. Cuando a las 11 su esposo volvió a casa sin José, Erlinda supo que algo estaba terriblemente mal. Habían escuchado las historias de personas que habían sido secuestradas en la carretera a Matamoros, y tenía la sensación que eso le había ocurrido a José. Al día siguiente, se dirigió a la subestación de policía de Ramírez. Los policías le dijeron que quisieran ayudarla, pero no tenían gasolina para los autos ni dinero para comprarla. A lo mejor el Matamoros podrían ayudarla. La familia de Erlinda no tenía coche, así que tuvo que caminar y hacer autostop recorriendo los 16 kilómetros hasta Matamoros, llegando a la comisaría a las 4 de la tarde, pero el policía que la recibió no la ayudó. Le dijo que su hijo no estaba perdido, que seguramente había cruzado el río y se había ido a Estados Unidos a trabajar, que eso pasaba todo el tiempo, mostrándole un libro lleno de nombres de personas desaparecidas, que según él habían cruzado la frontera. Pero Erlinda sacudió la cabeza y le dijo que su hijo no se iría sin decirle. Le entregó una foto de José pidiéndole que por favor encontrara a su hijo, a su pequeño coyote. El rostro del policía pareció ablandarse y le dijo que volviera al día siguiente. Al día siguiente, Erlinda, su marido y los hermanos estuvieron buscando a José. Hablaron con decenas de personas, con todos los amigos de José, con su patrón, los vecinos, pero nadie lo había visto ni tenía noticias de José. A las 4, regresó de nuevo con esfuerzos a la comisaría de Matamoros, solo para encontrar a otro policía que negó que hubiera alguna foto de su hijo y que no existía ningún reporte de un niño desaparecido en sus archivos de nombre José Luis García Luna. Le dijo que ya era muy tarde para levantar un reporte, que volviera mañana. Erlinda se fue llorando, pero desde las 4 de la mañana estaba esperando en las puertas de la comisaría. Cuando abrieron a las 7, recriminaron a Erlinda por estar ahí tan pronto y le dijeron que se fuera, que no buscarían a su hijo porque seguramente había cruzado la frontera y que dejara de molestar. «¡Pero se lo llevaron!», se quejó al policía que le cerró la puerta en la cara. Se lo habían llevado.